aplicaciones PCR y también eh, lo que es la generación de las librerías para secuenciación de próxima generación, utilizando los equipos de manejo automatizado de líquidos. En primera instancia vamos a enfocarnos en lo que es la extracción de ácidos nucleicos, particularmente ARN. Vamos a revisar los aspectos básicos del aislamiento y de la cuantificación. Vamos a ver también cuáles son los puntos críticos del aislamiento, de la cuantificación, las tendencias actuales en secuenciación de próxima generación y cuáles son los puntos críticos en el flujo de trabajo para generar las librerías de secuenciación de próxima generación. Y por supuesto, cómo nosotros como fabricantes de equipamiento y de consumidores podemos apoyarles para superar estos puntos críticos, ¿no? Así pues, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para tener en cuenta en cuestiones de creación de ácidos nucleicos? Primero, actualmente estamos viviendo en un momento importante en el cual estamos haciendo mucho trabajo de purificación de ácidos nucleicos para investigación clínica. Principalmente nos interesa en estos momentos entender la evolución de los agentes patógenos, entender los mecanismos moleculares, también conocer la clasificación de la población. Esto es algo muy importante ya en estos momentos en el que todos sabemos el descubrimiento de nuevas variantes, cómo están desarrollándose y ocupando lugares importantes en cuestiones de infección a lo largo del mundo, y también cómo han modificado sus capacidades de transmisión y su virulencia en cuestiones de infección. La resistencia, la susceptibilidad de los hospederos también es una cuestión importante que se tiene que investigar y está bajo escrutinio continuo en estos momentos. Eh, También el propósito principal es que necesitamos este tipo de material para la elaboración de pruebas robustas que permiten evaluar terapias potenciales y vacunas, que también es una situación que se tiene que seguir desarrollando, puesto que estamos viviendo una situación en la cual los agentes patógenos quizás se queden de manera permanente en la población humana y de manera semejante a lo que ocurre con la influenza, pudiera llegar a ser necesaria la elaboración rutinaria de vacunas para las nuevas variantes que puedan surgir y mantener cuestiones de control mucho más estricto con las posibilidades de infección que pudieran estar desarrollando las nuevas variantes que surjan, ¿no? Estas aproximaciones involucran procesos básicos en nuestro laboratorio con los cuales estamos muy familiarizados, cuestiones de muestreo, cuestiones de aislamiento de ácidos nucleicos y también cuantificación y evaluación de este material a través de PCR y a través de secuenciación de próxima generación. ¿Qué es lo básico que tenemos que tener en cuenta con lo que es el aislamiento de ácidos nucleicos y la cuantificación? Lo primero es que necesitamos enfocarnos en obtener ácidos nucleicos de alta calidad. Es el primer paso, el requisito indispensable para muchas técnicas moleculares que se tienen que desarrollar posteriormente a este proceso de purificación. Ya sea que utilicemos técnicas de RT-qPCR, por ejemplo, de secuenciación de próxima generación, que utilicemos arreglos o microarreglos, o que utilicemos también PCR digital, que también los que son realmente importantes para tener una preparación exitosa. Primero, el tratamiento y el manejo que demos a las muestras, la elección de la tecnología que vayamos a utilizar para aislar el ácido nucleico y también la manera en que vayamos a almacenar el ácido nucleico que estemos nosotros purificando. Por la parte de la recolección de la muestra, siempre es importante tener un método adecuado para la disrupción de las células o la disrupción del tejido, según sea el caso. También es crítico siempre que los agentes de lisis estén en contacto completamente con el contenido celular durante la disrupción de la muestra, y esto es particularmente problemático cuando en el flujo de trabajo no nos permite un acceso inmediato al procesamiento de purificación, que suele ser la mayoría de las veces con muestras que van a ser utilizadas para cuestiones de diagnóstico, por ejemplo. Y también es problemático cuando el número de muestras es grande, lo que tiene que ser, por supuesto, una cuestión del día a día en cuestiones de diagnóstico. Normalmente estamos trabajando con una enorme cantidad de muestras en el día a día y esto dificulta, por supuesto, el procesamiento inmediato de las muestras. Y también suele utilizarse congelamiento como un método de preservación para las muestras, ya sea utilizando nitrógeno líquido o utilizando ultracongelación. Y
A veces es un procedimiento que suele ser complejo, que puede ser laborioso, que puede requerir de bastante tiempo. Y también el tratamiento adecuado de la muestra, el procedimiento de congelación y descongelación es importante para la buena preservación de las moléculas que nos interesa purificar y analizar posteriormente. En cuestiones de recolección de la muestra también es importante tener en cuenta el uso de una solución estabilizadora de ácidos nucleicos que provee de mayor flexibilidad, ya que nos ayuda a permear las células y nos ayuda a estabilizar estos ácidos nucleicos. Un ejemplo muy utilizado es este medio de transporte viral, que nos ayuda a mantener estable el ARN viral a una temperatura ambiente, lo podemos trasladar sin necesidad de congelación, y es útil tanto para muestras que pueden ser infecciosas como para muestras que no son infecciosas. Y este medio de transporte viral normalmente contiene estabilizadores de proteína, contiene antibióticos que nos ayudan a evitar el crecimiento de microorganismos que pudieran ser fuentes de contaminación o fuentes de sesgo posteriormente durante los procedimientos de purificación y análisis de los ácidos nucleicos, y también una solución amortiguadora para ayudarnos a regular potenciales cambios de pH en la muestra y su preservación. En cuestión ya propiamente del aislamiento de ácidos nucleicos, tenemos varias técnicas que pues, tenemos a nuestra disposición y necesitamos valorarlas para decidir cuál es la que más nos conviene de acuerdo a las necesidades que tengamos en el laboratorio. Tenemos en una primera instancia los métodos de extracción orgánica, estos métodos tradicionales con fenolcloroformo que quizás la mayoría de nosotros hemos utilizado alguna vez en el laboratorio. Tenemos también métodos basados en filtración con estos kits que nos permiten realizar el aislamiento con este formato de columnas. Y también tenemos kits que nos permiten utilizar partículas magnéticas para realizar el procedimiento de purificación. También muchas veces podemos estar involucrados quizás no directamente con un kit, sino que tenemos los reactivos nosotros a nuestra disposición para hacer nuestro propio método, nuestro propio protocolo de purificación con partículas magnéticas, que también es algo que suele ocurrir con bastante frecuencia en los laboratorios. Y tenemos también a nuestra disposición los métodos de lisis directa. Y es importante considerar ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos para poder seleccionar aquellos que nos ayuden a procesar altos números de muestras y que potencialmente puedan ser utilizados en procedimientos de automatización de purificación de ácidos nucleicos. Eh, Vamos a comenzar por revisar rapidísimo estos métodos de extracción orgánica, que es básicamente la preparación estándar de ácidos nucleicos en el laboratorio basado en la extracción de fenolcloroformo, y también involucra muchos pasos de centrifugación para separar las muestras en 3 diferentes fases. Y en cuestiones de ácidos nucleicos, particularmente para purificación de ARN, la fase acuosa superior es la que nos interesa, es la que es recuperada y es precipitada con alcohol para aislar y purificar esta molécula en particular. Es un flujo de trabajo bastante largo que requiere muchos pasos de manejo de líquidos y también muchos pasos de centrifugación. Entre los principales beneficios de este primer método con extracción con reactivos orgánicos, la desnaturalización rápida de las nucleáceas para estabilizar el ARN es uno de los principales beneficios. Nos ayuda a preservar bastante bien la molécula que nos interesa purificar, y es un formato que es bastante escalable. Esto quiere decir que podemos manejar muy bien una cantidad mayor de reactivos para procesar una mayor cantidad de muestras según lo requiramos en el laboratorio. Sin embargo, tiene algunos retos para el uso de equipo de manejo automatizado de líquidos. El principal de ellos es que estamos utilizando reactivos orgánicos clorados, y el manejo de este tipo de sustancias y de residuos requiere un manejo especial en los laboratorios que debe de estar regido también por una normatividad institucional o quizás también una normatividad a través de documentación a nivel federal, a nivel nacional, como pueden ser estos documentos de certificación o quizás también documentación, no recuerdo exactamente cuál es el nombre que se les da a estos documentos que describen a nivel nacional la manera en la que se debe de hacer
el uso y el desecho de este tipo de sustancias que son tóxicas y que suelen ser peligrosas, no solamente para nosotros como usuarios, sino también para el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. También otro de los principales retos es que es un proceso manual bastante intensivo, particularmente con los pasos de centrifugación que no son tan fáciles de automatizar en los equipos. Hay algunos equipos en el mercado que pueden realizar procesos de centrifugación para un cierto número limitado de muestras, pero ya cuando estamos hablando de un número apreciable de muestras, estos pasos de centrifugación se vuelven un cuello de botella en el procesamiento para purificación de ácidos nucleicos, y por lo tanto también con estos pasos de purificación en los cuales necesitamos crear diferentes capas de diferentes densidades y posteriormente recuperar sobrenadantes, son pasos que son un tanto difíciles de automatizar para todos los equipos en general. Posteriormente tenemos estos métodos basados en filtración con formatos de columnas en los cuales tenemos las membranas en las cuales se va a realizar la retención de ácidos nucleicos. Las muestras normalmente se realizan con amortiguadores que contienen los inhibidores para RNasas para ayudarnos a mantener la integridad de las moléculas que nos interesan. Y los ácidos nucleicos son purificados siguiendo un procedimiento de lavados múltiples y posteriormente recuperando el fluido que tenemos en nuestro consumible. Entre los principales beneficios que tenemos utilizando este tipo de purificación, tenemos que es un método conveniente y fácil de utilizar, sobre todo cuando estamos utilizando vacío, podemos procesar un alto número de muestras en un tiempo relativamente corto. Es un procesamiento también bastante flexible, podemos procesar desde muestras individuales o muestras hasta en formatos de 96 pozos. Hay placas de filtración que tienen este formato de filtración para 96 muestras de manera simultánea, y esto hace que el procesamiento sea bastante rápido y es un procedimiento que es relativamente muy fácil de automatizar. Pero también tiene algunos puntos de interés para nosotros, algunos puntos críticos. Por ejemplo, el filtro es propenso a taparse, sobre todo cuando estamos tratando con muestras de ADN genómico o con lisados que tienen mucho material que tiende a acumularse en el filtro. De repente es un poco difícil realizar la parte de centrifugación o la parte de filtración con vacío. Podemos llegar a retener ácidos nucleicos grandes como el ADN genómico, que si no es el objetivo principal, entonces también se convierte en un obstáculo durante el procedimiento de purificación de moléculas que nos interesan, particularmente ARN, en el caso global actual. También la membrana pues tiene una superficie fija determinada y por lo tanto tenemos una capacidad fija de aislamiento que está limitada a unos cuantos microgramos quizás de la molécula que nos interesa purificar. Y para cuestiones de automatización hay equipos que pueden hacer procedimientos de centrifugación con un número relativamente bajo de muestras, y hay otros equipos que pueden realizar la filtración por medio de vacío y que son más amables para automatizar estos procedimientos utilizando un alto número de muestras. También tenemos esta posibilidad de trabajar con purificación por medio de partículas magnéticas. Se trata de partículas paramagnéticas pequeñas con modificaciones superficiales para unir las moléculas que nos interesa purificar. Estas muestras son lisadas con amortiguadores, se mezclan estas muestras con las partículas magnéticas y son recolectadas utilizando campos magnéticos externos. Y a través de varias repeticiones de liberación y resuspensión se realizan varios pasos de lavado y de recaptura, y finalmente la molécula de interés es liberada en la solución de elusión y las partículas magnéticas son removidas y simplemente recuperamos el oído para recuperar la molécula de interés que nos interesa purificar. Y esta aproximación con purificación por medio de partículas magnéticas tiene varios beneficios. El primer beneficio es que no tenemos filtros y entonces no tenemos ninguno de los problemas asociados con el uso de columnas. Por ejemplo, esta superficie limitada para
el aislamiento de ácidos nucleicos, que suele estar todavía más limitada si es que tenemos muestras que tienen debris, que podrían tener también, por ejemplo, altas cantidades de ADN genómico, que pudiera ser una molécula que no nos interesa purificar. También, como estamos trabajando con una solución de la molécula que nos interesa purificar y la solución de perlas magnéticas, la propia cinética y las propias propiedades eléctricas que tienen estas moléculas nos van a ayudar a incrementar la eficiencia de unión de los ácidos nucleicos hacia estas partículas. También este formato de partículas magnéticas nos permite la recolección y la concentración rápida de la muestra, y es una aproximación que es también relativamente fácil de automatizar y que nos permite también procesar de manera paralela un alto número de muestras. Sin embargo, también tiene algunos puntos importantes que necesitamos considerar. Uno de los más importantes es este transporte potencial que pudiéramos llegar a tener de las partículas magnéticas hacia las muestras que ya están eluidas. Es algo importante que se necesita optimizar cuando estamos hablando ya de un procedimiento automatizado. Y también, dependiendo de la cantidad de partículas magnéticas, del tamaño y de la carga que éstas tengan, el tiempo que van a tardar las partículas en migrar hacia las paredes, los consumibles que estamos utilizando para el procedimiento de purificación, puede ser relativamente lento, sobre todo si estamos trabajando con soluciones que son viscosas, ¿no? Y la captura y liberación de partículas también puede ser un trabajo bastante laborioso, sobre todo si pensamos en realizar de manera manual este procedimiento de purificación con las partículas magnéticas. Y en este sentido, la automatización puede ayudarnos bastante bien a evitar este tipo de problemas, lo que es la captura-liberación y lo que es el transporte potencial de partículas magnéticas a la elusión final de la molécula. Y también están disponibles estos métodos de lisis directa en los cuales simplemente necesitamos preparar la muestra. No se trata de una purificación propiamente dicha. Los amortiguadores de lisis disrumpen la muestra, estabilizan los ácidos nucleicos, y las formulaciones de amortiguadores son compatibles con análisis subsecuentes. En este caso, nosotros tenemos que estar seguros de que si queremos utilizar alguno de estos métodos de lisis directa, los métodos subsecuentes que vayamos a utilizar deben de ser compatibles con este tipo de lisis que estamos haciendo para obtener la molécula de interés que nos interesa analizar. Y es una aproximación que nos permite trabajar de manera fácil, de manera rápida, y nos permite, por lo tanto, trabajar con un alto número de muestras. Tiene un buen potencial para representar de manera precisa el ARN tal cual lo estamos nosotros encontrando en la muestra. Puede funcionar bastante bien con muestras pequeñas. Es un método que podemos automatizar y que también es escalable, lo que significa que tanto el formato de los reactivos, su presentación y el número de muestras los podemos manejar muy bien, desde pequeñas cantidades hasta cantidades grandes. Sin embargo, también hay puntos importantes que necesitamos tomar en cuenta si decidimos trabajar con este tipo de aproximación para la purificación de ácidos nucleicos. La primera de ellas es que no es posible realizar los métodos analíticos tradicionales. Siempre debemos asegurarnos que los protocolos de análisis que vayamos a utilizar posteriormente sean compatibles con estos métodos de lisis. También es muy posible que el desempeño no sea óptimo a menos que realicemos un análisis subsecuente y optimicemos los procedimientos que vamos a ejecutar en el laboratorio. Requiere de una estandarización realmente en el laboratorio, y también es posible que exista una potencial actividad residual que potencialmente podemos optimizar y automatizar de manera fácil. Siempre vamos a tener que estar al pendiente de si estamos realizando una buena optimización y una buena estandarización de estos procedimientos para el tipo de muestras que estamos trabajando. Ya propiamente en lo que es la cuantificación del ácido nucleico, ya una vez que lo tenemos purificado, también es necesario tener en cuenta varias cosas. Tenemos varias formas de hacer la cuantificación y el control de calidad de los ácidos nucleicos que hemos purificado. Y esto es un paso muy importante y es un paso necesario que siempre necesitamos realizar antes de proceder con los análisis que querramos hacer de esta molécula que hemos aislado.
Uno de los métodos más utilizados para la cuantificación y también para obtener información de la calidad de los ácidos nucleicos que hemos purificado es el uso de la espectrofotometría con luz ultravioleta. Es un método tradicional con el cual nosotros podemos medir la concentración y la pureza de los ácidos nucleicos. Aquí es muy importante siempre tener en cuenta cuál es el rango de concentración que yo pienso que estoy obteniendo en muestras, porque dependiendo de ese rango de concentración, puede ser que yo pueda utilizar muy bien la espectrofotometría o que necesite utilizar la fluorimetría para hacer la cuantificación de mis ácidos nucleicos. Y en este caso, el uso de la fluorimetría hace el uso de ciertos colorantes que tienen una emisión fluorescente cuando se unen a los ácidos nucleicos. Y la fluorimetría es mucho más recomendable cuando tenemos concentraciones muy bajas de ácidos nucleicos, por debajo de 5 nanogramos, por ejemplo, por debajo de 1 nanogramo, ya es absolutamente indispensable comenzar a pensar en fluorimetría en lugar de espectrofotometría para hacer la cuantificación de los ácidos nucleicos. También en cuestiones de control de calidad, la electroforesis es una actividad que necesitamos realizar de manera rutinaria. Hay equipamientos que nos ayudan a hacer electroforesis automatizada, por ejemplo, que combinan microfluídica con electroforesis y colorantes fluorescentes y que evalúan de una sola vez tanto la concentración como la integridad de los ácidos nucleicos. Y tenemos aquí algunos ejemplos de este tipo de equipamiento que nos ayudan con esas tareas. Y también podemos utilizar RTQ-PCR. Necesitamos convertir, sobre todo si estamos trabajando con ARN, necesitamos convertir el ARN a ADN complementario. Y esta es una aproximación que está bastante bien establecida cuando queremos estudiar genes que se están expresando en nuestra muestra o cuando queremos hacer diagnóstico viral también. Entonces tenemos varias herramientas a nuestra disposición para hacer cuantificación y control de calidad de las moléculas de ácidos nucleicos que hemos purificado. ¿Cuáles son los puntos críticos en el aislamiento y en la cuantificación y en la que podemos nosotros apoyar? Primero, una adecuada selección de la tecnología que vamos a utilizar para la purificación. Hay varios criterios que necesitamos nosotros cuestionarnos para hacer una selección adecuada. El primero de ellos es si la muestra es una muestra de difícil manipulación. En este sentido, hay algunas tecnologías que son mejores para trabajar con muestras difíciles. También tener en cuenta cuál es la cantidad de muestra que necesitamos procesar, porque hay algunos kits que son mucho más adecuados para ciertas cantidades de muestras y si yo voy a trabajar con muestras que son más grandes, necesitamos asegurarnos de que los kits con los que estemos trabajando tengan químicas escalables. Esto quiere decir que sean reactivos que nos ayuden a trabajar con mayor cantidad de muestra o con mayor cantidad de muestras también de manera sencilla. Otra cuestión también es el rendimiento requerido. La cantidad de ácidos nucleicos que yo necesito obtener. Esto es algo únicamente que depende no solamente del kit, sino también del tipo de muestra con el cual vamos a estar trabajando. Y hay algunos formatos de kits que son más adecuados para requerimientos de alta demanda o que son más adecuados para poder automatizar todo este proceso. En la parte de cuantificación, también necesitamos cuestionarnos, necesitamos tomar decisiones sobre si la PCR que vamos a realizar puede ser de un paso o puede ser de 2 pasos y cuáles son las ventajas o desventajas de utilizar una u otra aproximación. También el número de secuencias blanco que queremos amplificar, que tiene una consideración importante en la cantidad de cebadores, de sondas o de primers que vamos a utilizar, sobre todo cuando estamos trabajando con reacciones PCR en las cuales estamos utilizando varias combinaciones de primers para realizar la amplificación de diferentes números de secuencia blancos en una sola reacción. También si va a haber genes de referencia para normalizar los datos, sobre todo si estamos trabajando con qPCR, y también el rendimiento, la flexibilidad y la confiabilidad de estos experimentos PCR que estemos utilizando, que tienen muchas veces que ver
no únicamente con los kits o con los reactivos que estemos utilizando, con las químicas que estemos utilizando, también tienen que ver con el modo de amplificación que estemos nosotros decidiendo utilizar, o incluso también con los accesorios o los equipos de amplificación que estemos nosotros utilizando en nuestros experimentos, ¿no? Aquí a manera de ejemplo, para englobar un poco esta parte de purificación de ácidos nucleicos y de cuantificación a través de PCR, les muestro únicamente algunos ejemplos de kits que ya hemos automatizado con nuestros equipos CP Motion de manejo automatizado de líquidos. En este caso, por ejemplo, el kit de Promega Maxwell HT Viral TNA, en el cual se trabaja con purificación de ácidos nucleicos, ADN y ARN de virus en plasma. Es un kit que está basado en perlas magnéticas. Nosotros lo hemos automatizado en nuestro sistema IP-Motion 5075 y lo hemos probado con el virus MS2, con el virus de Zika y con el virus Lambda y HBV de ADN en plasma, y se ha realizado también la cuantificación utilizando GOTAC RT-qPCR de un solo paso. Y aquí pueden ustedes ver los gráficos de linealidad de recuperación de ácidos nucleicos en un rango de 4 log y 5 log, utilizando precisamente estos virus MS2 y Lambda, y que fueron enriquecidos con muestras de plasma. También hemos trabajado con los kits de McKerrin-Nagel, por ejemplo, con el núcleo Pathogen, que es un kit para purificación de ADN y ARN que trabajó como en virus de plasma, por ejemplo. También es un kit que está basado en perlas magnéticas. También lo hemos automatizado en nuestro sistema IP-Motion 5075 y hemos trabajado con bacteriófagos T7 de ADN y MS2 con ARN enriquecidos en plasma, y se realizó la cuantificación utilizando TaqMan Probe con el kit SensiFast Probe el de PureLink 96 RNA, por ejemplo, es uno de ellos, que es un kit de purificación de ARN que utilizamos para hacer purificaciones a partir del cultivo de células 293F. Es un kit que ya hemos nosotros automatizado con nuestro sistema IP-Motion 5075, que tiene la unidad de vacío para hacer filtración a través de vacío, y que hemos evaluado también utilizando el kit Quantity RNA-6 con electroforesis y gel de agarosa, y con el Bioanalyzer de Agilent también, y con RT-qPCR también, con el juego de cebadores Lux. Aquí pueden ustedes ver en el gráfico la cantidad de pozos que trabajamos de manera simultánea, la producción o productividad, rendimiento más bien, que obtuvimos en cuestiones de microgramos para cada uno de los pozos que fueron utilizados para el aislamiento. Pueden ustedes ver la integridad de la molécula que fue purificada utilizando gel de electroforesis, y pueden ustedes ver aquí los gráficos con las curvas estándar de diluciones seriadas en C-log, los valores ET que fueron obtenidos con las amplificaciones en RT-PCR. También hemos trabajado directamente con reacciones PCR utilizando los kits de Roche Kappa CyberFast, por ejemplo. Es un ensayo qPCR desarrollado para el fago lambda con cebadores para blancos específicos. Esta es una reacción con la que trabajamos en cuestiones de miniaturización, en las que únicamente trabajamos con 4.8 microlitros de Master Mix y únicamente 0.2 microlitros del ADN molde, y es un procedimiento que automatizamos en nuestro sistema IP-Motion 5073L. Aquí pueden ustedes ver la comparación del número de copias obtenidas a través del procesamiento manual y el procesamiento con el IP-Motion, y los coeficientes de variación también. Básicamente lo que podemos nosotros asegurar cuando estamos llevando a cabo un procedimiento de automatización es que la calidad y de el procedimiento va a ser el equivalente a como si la persona más entrenada en su laboratorio estuviera realizando el procedimiento de purificación o llevando a cabo la generación de las reacciones PCR. Aquí, por ejemplo, estamos comparando parámetros importantes de procesamiento manual y de procesamiento automatizado en cuestión dependiente, por ejemplo, eficiencia R cuadrada y límite de detección. Básicamente, el procedimiento automatizado es equivalente a un procedimiento manual realizado por una persona muy bien entrenada y con mucha experiencia en estos procedimientos, y es lo mínimo que podemos asegurar cuando estamos realizando un proceso de automatización con nuestros equipos. Y bueno, tanto purificación de ácidos nucleicos
como cuantificación, control de calidad, son pasos previos también a procedimientos de secuenciación de próxima generación. Vamos a ver rapidísimo cuáles son las tendencias en secuenciación de próxima generación en términos actuales. Y las tendencias clave son básicamente dos. La más importante de ellas es el costo de secuenciación, que se vuelve cada vez más bajo cada año. Y el segundo punto clave es que los rendimientos más pequeños se vuelven más atractivos conforme los sistemas más pequeños se vuelven más económicos. Aquí a manera de ejemplo únicamente pongo el ISEC de Illumina por una cuestión de que nosotros trabajamos muy de la mano con Illumina, tenemos una relación de colaboración bastante estrecha con ellos, entonces por eso lo pongo únicamente como ejemplo, pero hay otros sistemas de otras plataformas, otros fabricantes que también tienen una participación importante en esta parte de equipamiento cada vez más pequeño, más económico, con rendimientos que se vuelven más atractivos para los usuarios. Y también otra tendencia clave son los saltos importantes que hay en los kits para realizar las librerías, para secuenciación de próxima generación. Cambios importantes en las químicas que hacen que los rendimientos sean más altos, hacen que los kits se encuentren más disponibles y que sean más utilizados por la comunidad científica en general. Y por supuesto cada año hay más publicaciones que involucran secuenciación de próxima generación como una parte clave de la metodología de estas investigaciones. ¿Cuáles son los puntos críticos en el flujo de trabajo en secuenciación de próxima generación y en los cuales nosotros podemos ayudarles como fabricantes de equipamiento y fabricantes de consumibles? El primer punto es que trabajar con secuenciación de próxima generación es realmente complejo. Aquí estoy mostrando un flujo de trabajo con qPCR clásico, con el cual podemos obtener datos rápidos de cualquier gen para el cual nosotros tengamos primers o cebadores para realizar los trabajos de amplificación. Primero, la recolección de la muestra, que ya deberíamos nosotros tener preservada en nuestro laboratorio. Posteriormente, la purificación de ARN, la cuantificación, control de calidad para asegurarnos de que ese ADN purificado o ARN purificado tiene las características mínimas adecuadas para seguir adelante con mi flujo de trabajo. Si tiene estas características, llevamos a cabo el trabajo de normalización, el trabajo de la síntesis de la cadena complementaria y el montaje de las reacciones de qPCR. Y esto es un trabajo que se puede realizar aproximadamente en un día si todo sale bien en cada uno de los pasos del flujo de trabajo. Y si nosotros lo comparamos con un flujo de trabajo de secuenciación de próxima generación, en este caso estoy mostrando como ejemplo el flujo de trabajo para el kit de Illumina TrueSeq Stranded mRNA, con el cual obtenemos datos de transcriptoma con relativamente menor desviación en relación a lo que podríamos obtener con un qPCR clásico. Y es un flujo de trabajo que necesitamos considerar que se tendría que realizar en 3 días. En un primer día, desde que tenemos la recolección de la muestra, realizamos la purificación del ARN total, realizamos la cuantificación y control de calidad y realizamos la normalización de las muestras si es que el ARN purificado tiene las condiciones necesarias para seguir adelante con el flujo de trabajo. Tenemos posteriormente, en un segundo día, la purificación del ARN mensajero, la fragmentación, la síntesis de la primera cadena, síntesis de la segunda cadena y un primer paso de purificación de perlas. Y posteriormente, en el tercer día, la síntesis de la cola A, ligación de adaptadores, amplificación, más puestos de purificación con perlas, cuantificación y control de calidad y finalmente la normalización y consolidación de la librería. Entonces, tenemos flujos de trabajo que pueden llegar a ser bastante complejos en comparación con técnicas que son un poco más de uso un poco más estandarizado en el laboratorio. Y no solamente requiere de mucho trabajo, requiere también de bastante inversión. Los flujos de trabajo con secuenciación de próxima generación requieren no solamente de trabajo intensivo, sino que también son costosos. Y a esto hay que agregar relativamente cortos o de relativamente bajo impacto, 50 pasos de pipeteo en comparación con 140 pasos de pipeteo o más, por ejemplo. El tiempo de preparación en días con los kits de secuenciación de próxima generación que son relativamente sencillos, podemos trabajarlos bastante bien en un día, pero hay kits que que necesitamos pensar en trabajarlos en 2 días o en más días.
y también el costo por kit, pues es algo importante. Hay kits que, bueno, estos no son precios actualizados y no consideran gastos de importación, son precios básicamente para Europa, eh, que pueden variar desde aproximadamente 1.000 euros a más de 2.000 euros por kit. Y también, pues, la cantidad de muestras que podemos procesar con cada kit suelen variar entre 24 y 48 muestras. No son realmente kits diseñados para trabajar con altos números de muestras. Y eso implica que cualquier falla potencial que nosotros podamos tener, tanto en los pasos de manejo manual de líquidos, como en cuestiones de control de calidad de las moléculas que estamos utilizando, significan pérdida de tiempo y también costos para nosotros. Y por eso siempre necesitamos pensar en un trabajo previo de estandarización para mejorar la reproducibilidad de estos experimentos de secuenciación de próxima generación, que involucran un flujo de trabajo bastante largo. Y bueno, ¿cuál es el principal problema cuando estamos trabajando con secuenciación de próxima generación? En cuestión de equipamiento, tenemos nuevos sistemas que nos ayudan a tener mayor rendimiento y que nos ayudan a generar corridas más rápidas. Y tenemos kits que tienen químicas mejoradas que nos permiten tener también la posibilidad de tener mayores rendimientos con nuestras librerías. Por la parte de suministro, pues tenemos kits, tenemos equipamientos bastante buenos. Por la parte de la demanda, pues tenemos la necesidad de procesar mayor cantidad de muestras, tener mayores aproximaciones de ómicas hacia el análisis que tenemos con estas muestras. Tenemos la posibilidad de tener menores costos de procesamiento por muestra. Tenemos la posibilidad también de generar datos de manera más rápida y también de generar mayor calidad de datos. Y entre esta parte de suministro y lo que necesitamos, la preparación de librerías es en sí misma el cuello de botella para poder seguir adelante con nuestros experimentos de secuenciación de próxima generación y tener una mayor cantidad de muestras procesadas por cantidad de tiempo. ¿Y qué solución tenemos nosotros en este sentido, en esta parte de secuenciación de próxima generación? Bueno, que también involucra purificación de ácidos nucleicos y también involucra generación de reacciones PCR. Nosotros tenemos una plataforma completa para afrontar estos puntos críticos en estos tres principales flujos de trabajo. Y tenemos también no únicamente instrumentación, sino también consumibles de alta calidad que nos permiten tener mejores resultados y mejores rendimientos en todos estos procedimientos. Además del equipamiento, tenemos servicios complementarios con soporte en sitio o con soporte remoto, según se requiera. Y en parte, la parte del equipamiento, la parte de manejo automatizado de líquidos, tenemos nuestro sistema CP Motion. Tenemos equipos que tienen ya métodos para secuenciación de próxima generación que están listos para utilizarse. Tenemos accesorios que pueden utilizarse con este equipo que nos ayudan a transportar consumibles entre las diferentes posiciones de la mesa de trabajo del sistema IP Motion. Tenemos herramientas de pipeteo desde 50 microlitros, 300 microlitros, que suelen ser las más utilizadas en secuenciación de próxima generación, tanto en formato monocanal o multicanal para manejar diferentes números de muestras. Los equipos ya vienen con un Thermomixer incluido que nos ayuda a hacer control de mezcla, control de temperatura para nuestras reacciones. En caso necesario, ustedes pueden optar por tener este tipo de equipamiento con lo que nosotros le llamamos CleanCap, que es este espacio que viene equipado con filtro CEPA y con luz ultravioleta. Los filtros CEPA lo que hacen es filtrar todo el aire que hay en la parte interna del equipamiento y nos proveen de aire limpio hacia la mesa de trabajo. Esto nos ayuda a disminuir potenciales problemas de contaminación y contaminación cruzada, y la luz ultravioleta nos ayuda a tener ciclos de esterilización con luz ultravioleta para eliminar potenciales problemas de contaminación por ácidos nucleicos, que suele ser uno de los problemas más preocupantes en este tipo de situaciones. El equipo para NGS, ya tenemos un equipo totalmente armado para NGS que incluye todos los accesorios indispensables para hacer la generación de las librerías, y también incluye un paquete de consumibles para comenzar a trabajar con el equipo, y son consumibles especializados para trabajar con secuenciación de próxima generación, como voy a mostrar un poquito más adelante. Y el software que viene con estos equipos es un software completamente gráfico, no es absolutamente
necesario saber programación de ningún tipo de lenguaje de programación para poder manejar este equipamiento. Es una operación únicamente a través de iconos que nos permite realizar programación y protocolos muy complejos con el sistema. También, en caso que así se necesite, la PC se puede conectar a la red de internet local de su edificio, de su institución, para que ustedes reciban notificaciones por correo electrónico sobre los procedimientos que se están llevando a cabo con el sistema. Se pueden apilar consumibles, se pueden apilar puntas, por ejemplo, y además de ser utilizado para cuestiones de purificación de ácidos nucleicos, de generación de reacciones de PCR, de generación de librerías de secuenciación de próxima generación, el equipo es completamente flexible y abierto para poder ser utilizado y reformateado para otro tipo de protocolos de manejo de líquidos que quizás ustedes tengan en su laboratorio. Y además tenemos métodos ya cualificados con la industria y con clientes que están disponibles bajo solicitud, si es que ustedes van a trabajar con alguno de estos kits de estos fabricantes que ahorita vamos a ver un poco más adelante. En cuestión para cuestiones de PCR, sobre todo amplificación con punto final, tenemos nuestra nueva familia de termocicladores MasterCycler X50, que nos ayudan a reducir la pérdida de muestras porque tenemos versiones que tienen tapas a alta presión y que nos ayudan a trabajar con volúmenes pequeños de muestras, nos ayudan a tener mejor consistencia por el tipo de regulación de temperatura que tenemos en el bloque. Nosotros tenemos eh, el bloque controlado por temperatura a través de pequeños sensores que están distribuidos a lo largo de todo el bloque y que retroalimentan con el control principal del termociclador. Esto nos permite una regulación de temperatura posibilidad de conectar 10 termocicladores y manejarlos desde un solo equipo, o tenemos la posibilidad de conectar o interconectar hasta 50 termocicladores y manejarlos desde una sola PC para aumentar la productividad si es que necesitamos procesar un alto número de muestras en nuestras investigaciones o nuestro laboratorio. Y también tenemos mucha mayor flexibilidad para optimizar de manera mucho más rápida nuestros experimentos PCR, porque todos y absolutamente todos los modelos que tenemos del MasterCycler X50 vienen con lo que se conoce ahora como un gradiente de 2 dimensiones, que únicamente lo tiene Eppendorf actualmente, no tiene ningún otro fabricante en el mercado, tiene estos bloques con gradiente de 2 dimensiones. ¿Y por qué es importante tener ahora un bloque con gradiente de 2 dimensiones? Anteriormente únicamente teníamos gradiente en lo que eran las columnas, ahora ya tenemos gradiente también en lo que son las hileras de bloque, y esto nos permite optimizar nuestras condiciones de PCR en prácticamente una sola corrida y nos permite ahorrar varios días de trabajo. Así es que básicamente con una sola corrida podemos nosotros optimizar la especificidad de la temperatura de alineación de nuestros primers y podemos también optimizar el rendimiento de nuestras reacciones PCR. Y de manera muy rápida nosotros podemos ubicar aquellas combinaciones en las cuales tenemos una buena combinación de alto rendimiento y de alta especificidad y ubicar cuáles son las condiciones más ideales para realizar nuestros experimentos de amplificación. Esta es la ventaja de tener ahora un termociclador que tiene un gradiente de 2 dimensiones. Y en cuestiones de consumibles tenemos plásticos muy especializados que nosotros le llamamos low bind, que son tubos y placas que nos ayudan a reducir la pérdida de muestras por absorción. Esto es muy importante, sobre todo si vamos a almacenar por algún tiempo las muestras o si vamos a dividir nuestro flujo de trabajo en algunos días, porque muchas moléculas pues tienen simplemente carga electrostática y a través de esa carga simplemente se quedan absorbidos en las paredes de los plásticos, y nuestros consumibles low bind evitan ese tipo de comportamiento y nos ayudan a evitar la pérdida de las moléculas que nos interesa purificar y analizar. Y podemos lograr recuperación hasta el 100% de estas moléculas después de pasos extensos de incubación, que es algo que suele suceder muchísimo con cuestiones de purificación de ácidos nucleicos y con secuenciación de próxima generación. Y para cuestiones de PCR tenemos nuestras placas PCR Quintec,
que están optimizadas para ajustarse a diferentes tipos de magnetos, termocicladores, y se pueden utilizar con diferentes equipos de automatización de manejo de líquidos, nuestros equipos IPMotion, por supuesto, entre ellos. La geometría de los pozos con diseño rígido y sin deformación después de uso del termociclador es algo muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con automatización, y tiene también características de nuestros consumibles low bind para evitar pérdida de las moléculas que nos interesa purificar y analizar. Así pues, tenemos en realidad pues, equipamiento y consumibles para ayudarlos a lograr los mejores resultados posibles en estas tres principales tareas de purificación, amplificación por PCR y generación de librerías para secuenciación de próxima generación. Y algo muy importante con nuestro equipo IPMotion es que es una plataforma abierta para la automatización de aplicaciones. Trabajamos con los principales fabricantes de kits para secuenciación de próxima generación en el mercado. Tenemos una colaboración muy estrecha con Illumina particularmente, con Promega, con McKerry-Nagel, por ejemplo, también con New England Biolabs, por ejemplo, también, y somos compatibles con una enorme variedad de flujos de trabajo de librerías de secuenciación de próxima generación. Somos compatibles con las químicas de muchos de estos fabricantes, tanto para preparación de librerías de secuenciación de próxima generación como para purificación de ácidos nucleicos. Nuestro equipo es ideal para complementar protocolos de Covaris, Intrusec, en Nano y en Agilent, y también es ideal para aquellos laboratorios que están trabajando con secuenciación de próxima generación en pequeña y mediana escala y que tienen o no tienen alguna experiencia previa con equipos automatizados. Particularmente con Illumina tenemos muchos métodos cualificados directamente con ellos. Es una asociación que tenemos de colaboración en la que el personal de Illumina y nuestro personal trabajan de manera conjunta en el laboratorio para optimizar la generación de las librerías de secuenciación de próxima generación, y en aquellos casos en los que no tenemos este método cualificado directamente con Illumina, podemos cualificarlos con ustedes como nuestros clientes. Lo podemos hacer sin ningún problema. Únicamente hay que tener en cuenta que esto involucra que nosotros como personal de Eppendorf estemos presentes en su laboratorio por varios días, tengamos acceso a algunas de sus muestras y por supuesto a los reactivos que vamos a necesitar utilizar para cualificar, optimizar y estandarizar el procedimiento. Y bueno, esto requiere bastante trabajo y requiere que hagamos todo el procesamiento hasta la secuenciación y análisis de datos de secuenciación también. Y bueno, no solamente con Illumina, tenemos colaboraciones con muchos otros fabricantes a nivel global, que nos permite tener también ya una biblioteca bastante amplia de procedimientos para generación de librerías de secuenciación de próxima generación, listas para ser utilizadas con nuestros equipos IPMotion. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de tener un procedimiento automatizado de manejo de líquidos? Lo más importante es la exactitud y la precisión con la que vamos a lograr manejar volúmenes pequeños de líquidos. Básicamente, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo manual de pipeteo, no tenemos control sobre la velocidad con la que estamos pipeteando y no tenemos reproducibilidad sobre la manera en la que estamos pipeteando. Y eso es principalmente importante cuando tenemos un flujo de trabajo en el que intervienen varias personas, porque no hay reproducibilidad ni en una misma persona, ni por supuesto entre varias personas. Y eso es algo que eliminamos cuando estamos realizando un trabajo de manejo automatizado de líquidos. Aquí, a manera de ejemplo, pongo las curvas que se logran con experimentos de RT-PCR, realizadas de manera manual por un experto y realizadas de manera manual por una persona que no tiene conocimiento, realizadas de manera automatizada por una persona que no tiene conocimientos en automatización. Básicamente los resultados son equivalentes a lo que hubiéramos logrado por una persona trabajando de manera manual, muy bien entrenada y con mucha experiencia en esos procedimientos. Otra cuestión, además de evitarnos estos errores, es que tenemos la posibilidad de tener seguimiento puntual de qué es lo que ocurre con nuestras muestras y con nuestros reactivos durante todo el procedimiento. Y es que el 70% de los errores que se llevan a cabo en el laboratorio
con el pipeteo son provocados por nosotros como usuarios, y el 30% restante están distribuidos entre lo que es la calidad de la herramienta de pipeteo, la calidad de las puntas y la calibración de esas herramientas de pipeteo. Entonces, una enorme cantidad de los errores que podríamos estar introduciendo son responsabilidad nuestra como usuarios, y esto tiene que ver simple y sencillamente con la cantidad de atención que ponemos nosotros al trabajo que estamos realizando, sobre todo con este tipo de procedimientos que llevan a cabo, que tienen involucrados pasos que son completamente repetitivos y que pueden ser cansados para nosotros como personas. Si nosotros ponemos atención a cómo ha evolucionado el tiempo de atención que tenemos como personas a lo largo del tiempo, conforme ha avanzado el uso y la accesibilidad de tecnologías, sobre todo con los móviles, hemos pasado de tener 12 segundos de atención propiamente dicha hacia alguna actividad en particular, a tener aproximadamente 8 segundos de atención. Eso fue en 2015. Ahora quizás tenemos un tiempo de atención y retención un poco más reducido, que es todavía menor a lo que podría tener un pececillo dorado que tenemos quizás muchos de nosotros en nuestros acuarios en la casa. Entonces esto es algo también importante. Cuando estamos trabajando con procedimientos que son completamente repetitivos, tenemos la posibilidad de cometer errores simplemente por algún pequeño descuido. Y el uso de un equipo para manejo automatizado de líquidos nos ayuda a eliminar prácticamente todo este error que podríamos estar introduciendo nosotros. Y en cuestiones de productividad, pues este tipo de equipamiento nos ayuda a trabajar con mayor cantidad de muestras en comparación a lo que podríamos realizar únicamente con herramientas de pipeteo manuales, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn como Eppendorf do Brasil, Eppendorf Group también, o a través de Facebook como Eppendorf Latina, y también pueden encontrar mucha información de nuestros productos en nuestro canal global de YouTube. Nos pueden encontrar allí como Eppendorf. Muchísimas gracias por su asistencia, su interés. De mi parte es todo lo que tengo para comentarles sobre esta parte de automatización de purificación de ácidos nucleicos, generación de reacciones PCR y generación de librerías de secuenciación para próxima generación. Muchísimas gracias, y a nombre de todos los que trabajamos en Eppendorf Brasil, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Fernando, muchísimas gracias por tu participación, una presentación bastante acorde a lo que estamos viviendo y tal vez la situación y las necesidades que están teniendo muchos de nuestros investigadores. Tengo algunas preguntitas aquí en lista para realizarte, si gustas. Tenemos un tiempito aquí corto y quisiera arrancar con una. Y esto, Pablo y Joana Alexandra Tejada nos preguntan, ¿qué kits han usado o son más eficientes para SARS-CoV-2? Hemos automatizado ya varios para SARS-CoV-2. Les puedo pasar una lista si necesitan consultar cuáles hemos ya automatizado con el IPMotion. Pero datos sobre la eficiencia de cada uno de esos kits no los tenemos como tal. Para eso necesitaríamos consultar directamente con los clientes y saber si ellos están dispuestos a compartir sus datos de cuantificación de ácidos nucleicos con los diferentes kits que ellos están utilizando. Bueno, pero hasta el momento todos los kits que nosotros hemos utilizado hemos obtenido bastantes buenas cantidades de ácidos nucleicos y calidad de ácidos nucleicos para las cuestiones de amplificación posteriormente, que es lo que normalmente utilizan nuestros clientes para hacer la parte de diagnóstico. Vale, gracias. Con esto también pudiéramos aclarar que si se requiere trabajar con kits que son de casas comerciales que tal vez tú no listaste, ¿el equipo de Motion lo permite? Sí, sin ningún problema. Podemos trabajar con una amplia variedad de kits, ya sea de las casas comerciales que hemos mostrado, o de otras casas comerciales también, o incluso si ustedes están realizando sus propias pruebas, sus propios kits para purificación de ácidos nucleicos, también podemos automatizar esos procedimientos en el laboratorio.
Tenemos clientes aquí en México, teníamos clientes allá en Costa Rica que estaban interesados en generar ellos sus propios kits y lo podemos hacer también sin ningún problema con el sistema. No es obligatorio trabajar con un kit comercial. Vale, gracias Fernando. Tenemos otra pregunta de Camilo Ruiz. Él nos dice, hola, en cuanto a la secuenciación de próxima generación a partir de ADN, tanto para genoma completo como para metagenómica, ¿el ARN puede interferir en la secuenciación y es mandatorio el tratamiento de las muestras con RNasas? Bueno, eso es algo que tendríamos que evaluar con respecto a cada kit y con respecto a la muestra que se esté utilizando. Eso dependería, sí, claro, de las cantidades de ácidos nucleicos que se estuvieran obteniendo a partir de la muestra. Y sí puede haber una interferencia. De hecho, muchos kits tienen precisamente algunos pasos de digestión de algún ácido nucleico en particular para poder seguir adelante con la generación de la librería. Pero pues, eso es algo que se necesita realmente optimizar dependiendo de la muestra, el kit, y analizando también los resultados de secuenciación de próxima generación. Vale, en tu presentación nos hablabas que habían evaluado con algún kit algunas reacciones de miniaturización. ¿Estas reacciones dependen tanto del kit como del equipo o tienen alguna particularidad para poder estandarizarse? No, en realidad no no dependen del kit ni del equipo, simplemente bueno, es una tendencia también que está comenzando a expandirse a los laboratorios, miniaturizar las reacciones PCR en lo que se llama ahora Fast PCR o PCR rápida, para minimizar el costo de reactivos y maximizar también la productividad en el laboratorio, porque se pueden terminar los ciclos de amplificación de manera más rápida. Se puede hacer en realidad con prácticamente cualquier ya con volúmenes mucho más pequeños. Allí sí es importante tener en cuenta la exactitud y precisión de las herramientas de pipeteo que se estén utilizando, que en nuestro caso, es algo que olvidé comentar, en nuestro caso, la inmensa mayoría de los clientes que necesitan trabajar con volúmenes menores a 50 microlitros comienzan a buscarnos a nosotros, aunque ellos ya tengan algún otro tipo de equipo de manejo automatizado de líquidos en su laboratorio, precisamente porque la exactitud y precisión que nosotros tenemos para manejar estos volúmenes pequeños no la tiene nadie más en el mercado. Entonces, esa parte es importante. Y la otra parte también es que cuando estamos hablando de reacciones PCR miniaturizadas, normalmente estas suelen correrse sobre los bloques de plata y utilizando reactivos, no, perdón, consumibles especializados para realizar Fast PCR o PCR rápida, que son consumibles que normalmente están diseñados o optimizados para mejorar la transferencia de calor hacia los reactivos, de bloques hacia los reactivos. Son las únicas consideraciones allí. Vale, Fernando, muchísimas gracias por tus respuestas. En el chat no tenemos más preguntas y creo que los participantes tampoco tengo más manitos levantadas. Entonces, no siendo más, te damos las gracias por participar de este nuestro primer webinar. Isla ha convocado este año. Los esperamos a nuestros participantes en nuestro siguiente webinar del mes de julio. Estará a cargo por otra de nuestras marcas representadas en Colombia, que es USA Scientific. Entonces, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. A todos los que participaron, muchísimas gracias también por su participación, por sus preguntas, por su asistencia. Y recuerden que si alguno de ustedes está o requiere algún tipo de certificación por la presencia de esta charla, pues perfectamente nos puede escribir por interno y nosotros se lo hacemos llegar. Fernando, muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy feliz día. Al contrario, gracias a todos ustedes, igualmente buen día y hasta luego. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo para todos.